Voy a intentar explicaros mi forma de hacer pintura multicarga. Vamos a necesitar un vaso de agua limpia y vamos a necesitar diferentes pinceles. Los pinceles tienen que estar nuevos o muy limpios, no tienen que tener restos de pintura en la parte de dentro. Podemos utilizar pinceles con diferentes acabados, va a depender mucho de la flor que queramos dibujar. Podemos utilizar pinceles con una punta más fina, con una punta más redondita, planos, con las esquinas redondeadas que se llaman lengua de gato, que son mis pinceles preferidos para esta técnica, pero siempre vamos a necesitar pinceles de diferentes formas dependiendo del pétalo o de la rama que queramos hacer. Voy a hacer un ejemplo sencillo, voy a utilizar una cartulina roja para que veáis que es muy fácil de hacer. El rojo se va a confundir con el fondo, o sea, la pintura acrílica roja se va a confundir con el fondo de la cartulina, y voy a utilizar blanco para poder resaltar los contornos de la flor. Lo primero que tenemos que hacer es mojar el pincel, que esté húmedo pero no lleno de agua. Lo mojamos y lo secamos con un papel absorbente. Y una vez tenemos el pincel preparado, vamos a cargar pintura blanca en un lado y pintura roja en el otro. Va a quedar medio pincel de un color y medio pincel del otro. Estoy utilizando un pincel de lengua de gato bastante gordito. Una vez tengo los dos colores cargados, voy a empezar a difuminar sobre un papel, siempre en la misma dirección, arriba y abajo, y así vais viendo cómo el blanco se difumina sobre el rojo y el rojo Vamos a hacer esta misma operación 2, 3, 4 veces hasta que nosotros notemos que el pincel está cargado, suficientemente cargado de pintura, para que cuando hagamos el trazo de un pétalo pues nos quede bien a la primera, que no tengamos que volver a cargar, aunque si tenemos que volver a cargar no pasa absolutamente nada. Vamos a imaginarnos la forma de un pétalo sencillo. Y tal cual he difuminado con el pincel, voy a hacer sencillamente un movimiento, en lugar de hacerlo recto, lo voy a hacer redondo, haciendo que el pincel por la parte de abajo, que sería el color rojo, se mueva menos que la parte de arriba donde está el color blanco. Apoyo el pincel y sin levantarlo voy a hacer un giro con la forma del pétalo, como estáis viendo. Una vez tengo clara el movimiento que voy a hacer con la mano, apoyo el pincel y empiezo a hacer un poco de movimiento de zigzag, y eso va a ayudar a que los colores se difuminen entre sí y quede una sensación más de pétalo. Esta es una técnica que todas podemos hacer. No es que tengas que nacer con una mano especial para la pintura. Se trata de practicar, coger una hoja y practicar muchísimos pétalos. Una libreta, hojas que tengamos por casa, encima del papel de periódico. La cuestión es practicar y hacer muchos pétalos. ¿Qué tenemos que conseguir con eso? Controlar el movimiento de la mano. El secreto en esta pintura es el movimiento de la mano. Es muy sencillo, sencillamente es cuestión de cargar el pincel, difuminar la pintura, practicar y conseguiremos hacer flores verdaderamente preciosas. Practicando el movimiento también podemos hacer de la misma forma cargando el pincel con diferentes colores, pero yo os recomiendo que para empezar solo utilicemos 2 colores y con un fondo de color nos va a ser mucho más sencillo. Podemos hacer también formas de hojas, formas de capullo de rosas, y poco a poco, a medida que vamos practicando, vamos a ir pudiendo hacer composiciones más elaboradas. Si queremos hacer, por ejemplo, el capullito de una rosa, vamos a imaginarnos, pues eso, vamos a intentar pensar cómo es ese capullo, esa forma de ese capullo de flor, y vamos a hacer 2 movimientos, uno por la parte de arriba semicircular, igual que hemos hecho con el pétalo, y en la parte de abajo vamos a hacerlo de la forma contraria, intentando que la parte del pincel donde tiene la pintura blanca se una. O sea, si tenemos un dibujo como esto, que esto sería una forma básica de un capullo de una rosa, cargamos la pintura, difuminamos y rellenamos primero la parte de arriba con un movimiento igual que hemos hecho con los pétalos y la parte de abajo en el sentido contrario. Si a esto luego le añadimos un movimiento de zigzag
o de vaivén en la mano, vamos a conseguir hacer ese precioso capullo. Y luego, utilizando la técnica de los pétalos que hemos hecho al principio, los vamos a añadir por los laterales y vamos a construir una rosa en un momento. Ahora vamos a pasar a hacer, con estos pequeños pasos que os he enseñado, un pequeño cuadrito, una cosa sencilla. Esto es una lección básica de las básica completamente, o sea, para aprender a mover la mano y para aprender a difuminar solamente 2 colores. Vamos a hacer primero el capullo de una rosa. Vuelvo a difuminar y le añado por los laterales lo que es unos pétalos que en este caso van de forma lateral, y voy cerrando la flor sin miedo. Voy cargando el pincel y voy cerrando la flor para que parezca una rosa. También cargo de pintura blanca el pincel y le voy dando pequeños toques para simular la parte de arriba de los pétalos. Y una vez tengo hecha esta rosa, voy a hacer un par de ellas más a la derecha, a la izquierda, y algunos capullitos. Con el mismo pincel, sin cambiar de pincel, y de la misma forma cargo el pincel otra vez y en lugar de ponerlo plano lo voy a poner de forma horizontal y voy a hacer unas hojas muy sencillas. Pongo el pincel sobre el papel, presiono hacia abajo y tiro de él, a la vez que tiro de él hacia atrás lo levanto hacia arriba. En la parte donde tengo la pintura blanca voy a cargar directamente con blanco sin difuminar y voy a ir haciendo este movimiento en grupos de 3 y de 4 hojas simulando lo que son ramas, y esto le va a dar un volumen al dibujo súper interesante. Y una vez tengo esta básica composición hecha, voy a utilizar un pincel de punta fina que lo he cargado con un poco de agua y voy a utilizar solamente pintura acrílica blanca. Voy a difuminarlo, voy a clarificarlo, voy a hacer que la pintura esté un poco líquida para que me sea muy fácil deslizar el pincel sobre el papel y de esta forma poder hacer rayas continuas y que queden bien, porque si solo utilizamos la pintura las rayas se nos entrecortan y no nos queda bien. Una vez tengo el pincel húmedo y con la pintura bien cargada, que está diluida, bastante diluida en agua, empiezo a trazar pequeñas rayas desde las flores que he hecho y las hojitas hacia la parte de abajo para componer lo que sería un pequeño ramo de flores. Espero que esta lección básica sobre pintura multicarga os haya servido y os haya sido muy útil. Lo que más os recomiendo encarecidamente es que practiquéis muchísimo, que llenéis hojas y hojas de pétalos. Da igual, cualquier papel que caiga en vuestras manos que va a ir a la basura, lo utilizáis para hacer pétalos sobre él. Y llegará un momento que haréis unas flores maravillosas, porque es sencillamente una técnica que todos aprendemos a hacer. Espero que os haya sido muy útil esta primera lección de técnica multicarga. La semana que viene haremos la segunda y en poco tiempo vamos a conseguir hacer cuadros tan bonitos como este. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.